Cyberpunk Edgerunners apareció como un anime breve, inesperado y del cual no se tenía ningún tipo de expectativa, pero que al final resultó ser espectacular, y sin dudas uno de los mejores animes que se estrenaron en los últimos años. Una precuela al videojuego Cyberpunk 2077, pero que contó con una historia propia, llena de crudeza, drama y personajes que se ganaron el cariño del espectador, y uno de ellos fue sin duda su protagonista, David Martínez, el cual dentro de todos sus elementos nos demuestra algo que quizás no es precisamente gratificante de oír, pero quizás necesario. El día de hoy, en la consulta de Spidey, hablaremos sobre la psicología e historia de David Martínez y especialmente en lo que refleja el personaje, alguien que dadas las circunstancias pareciera ser el elegido, el que hará de las cosas algo diferente, pero que en realidad, así como sucede en la vida real, no es alguien especial. Hablemos entonces de David Martínez. Y sin más que agregar, adelante, ponte cómodo, cómoda y comenzamos. En este video no hablaremos precisamente de la historia del anime de Edgerunners en general, ya que me parece que es algo más que visto y abordado en otros muchos videos, sino que nos sumergiremos en la mente de David, el contexto de la obra y en la idea que la historia del personaje transmite. David es parte del mundo que establece la obra de Cyberpunk, un mundo altamente avanzado en cuestiones tecnológicas, pero que marca un gran retroceso en los aspectos sociales. Es un mundo lleno de discriminación, altamente jerárquico, de condiciones de vida desfavorables y de accesos altamente limitados incluso a las necesidades básicas, tales como la educación o la salud. David es un joven que vive en condiciones que podríamos clasificar como de clase media-baja y que logra estudiar y ser parte de una academia de renombre únicamente por los sobreesfuerzos y prácticas no demasiado lícitas que lleva a cabo su madre. Es un joven que en principio tiene las características típicas esperables de un adolescente. Es un tanto rebelde, mal comportado, desinteresado y que en general se siente fuera de lugar, especialmente dentro de la Academia Arasaka, donde todos, o al menos la gran mayoría de sus compañeros, viven en situaciones acomodadas. En este punto, David aún está en proceso de exploración y descubrimiento de su identidad e intereses, no tiene una idea totalmente afirmada de la persona que es ni de lo que quiere o busca hacer con su vida, sino que en lugar de ello parece más centrado en la aversión que siente hacia la sociedad de la cual es parte. David también es un personaje que vive la experiencia de la tragedia, por lo que el trastorno de estrés postraumático está presente. Y es que David, viajando en auto con su madre, se ven involucrados en una pelea de bandas, lo que conlleva un accidente el cual deja a su madre gravemente herida para posteriormente fallecer. Pero el hecho en cuestión no es lo único que marca a David, sino que el hecho de que su madre muriera es culpa de la sociedad misma en la que se encuentra. Por un lado, por la existencia de las bandas criminales, pero también, y quizás más grave aún, por la precariedad de sus condiciones de vida. De haber tenido mayores recursos o pertenecer a un estrato social más alto, la madre de David podría incluso haber sido salvada, pero esto no fue así, ya que ambos no contaban con dicho privilegio, por lo cual el trato médico que se le dio a su madre fue de lo más básico y precario posible, negándole de esta manera la posibilidad de un mejor tratamiento y su posible salvación. Ante esto, David se queda absolutamente solo, con el amargo recuerdo de lo acontecido con su madre. Su desinterés y resentimiento aumentan aún más y refleja una clara desesperanza por su futuro. Y es que además, antes del accidente, David mantuvo una conversación con su madre, la cual será de vital importancia para él, ya que luego de haber generado un problema en Arasaka, su madre lo busca y al ir hablando con él, esta llora, se siente impotente ya que le transmite a su hijo los esfuerzos que ella hace por él y sobre todo las expectativas que tiene sobre él. David es un chico inteligente y con potencial, pero son cualidades que desaprovecha y no logra explotar. Como madre sabe de lo que su hijo es capaz y para
para bien y también para mal, proyecta sus deseos en él. Le inculca la expectativa de que alguien como él, que viene prácticamente desde abajo, si se lo propone, puede ser más que capaz de llegar a la cima, en este caso, ejemplificándose con estar en la cima de la Torre Arasaka como una persona con un buen cargo y como tal, con una buena vida. Optar por algo mejor de lo que le tocó vivir a ella. Esto último es todo un tema a tomar en cuenta y es que resulta crucial tanto para entender a David como a personas en la vida real, la presión de los padres hacia los hijos. Por lo general entendemos que un padre siempre quiere lo mejor para su hijo, tal como la madre de David, y es por ello que estos le exigen y buscan que consigan el éxito. Pero esto también es contraproducente, ya que se orilla al niño, niña o joven a sufrir altos niveles de presión, tanto en lo personal como para llenar las expectativas de los padres, y muchas veces también se les conduce a un camino que en realidad y muy en el fondo no desean. En el caso de David, este puede ser alguien perspicaz, alguien inteligente y contar con ciertas capacidades, pero todo parece indicar que no desea aquel destino al cual su madre quiere que llegue. No le interesa la academia y ante esto su madre intenta reorientarlo constantemente, lo cual también es natural, sobre todo considerando el contexto social en el que se desarrolla la historia de Cyberpunk, pero dentro de términos reales lo está obligando a dirigirse por un camino que el joven no quiere, donde su inteligencia y demás atributos quizás podrían ser aprovechados para otro tipo de cosa que él realmente desee, pero esta es una opción que no se logra considerar, ya que también aquí está el otro problema. David no sabe lo que quiere. Y es que estas palabras dichas por su madre, sumado a lo que le sucede al personaje en relación al uso de su Sandevistan y a la aparente ausencia de síntomas de ciberpsicosis, es donde se plantea la idea central y a mi parecer característica del personaje, la falsa ilusión de sentirse ser especial. Durante el proceso de David siendo parte de los Edge Runners, este deja ver sus rasgos más obsesivos y es que el personaje se realiza modificaciones de manera compulsiva, al sentirse prácticamente inmune a la ciberpsicosis, ya que a pesar del tiempo transcurrido y el uso desmedido de su Sandevistan, este hasta dicho momento no ha presentado ningún síntoma, por lo cual en su interior siente que es el distinto, un caso prácticamente excepcional y que por lo mismo puede permitirse hacer esto constantemente sin preocupaciones porque le pase algo. David también presenta un importante bloqueo emocional con el paso del tiempo, tiende a ser menos expresivo de lo que fue en un pasado, aunque ello no significa que no sienta absolutamente nada, siendo su relación con Lucy lo que más da luz al lado afectivo del personaje, pero también es en su periodo como Edge Runner donde hace gala de sus rasgos más antisociales. David comete actos ilícitos y muchos de ellos los hace incluso con cierta frialdad, incluso a la hora de acabar con otros. Se desempeña fuera de la moral y las reglas y eso ya lo hace condenable socialmente. Además, desde años atrás se podría decir que habían indicios de este lado antisocial, ya que no se interesaba por la academia y sus estudios, pero sí por involucrarse en otro tipo de negocios y aficiones. Y así, llegado el momento, sucede lo inevitable. La realidad se hace presente y con ello los síntomas de una ciberpsicosis que inevitablemente consumirá a David. Como espectadores y siendo David nuestro protagonista, vemos los últimos episodios esperando alguna especie de giro, un acontecimiento casi milagroso que le salve la vida a David y aleje a la ciberpsicosis, pero eso nunca llega. Y es que dadas las circunstancias y todo lo que el personaje ha hecho, es básicamente imposible que pueda salvarse de la enfermedad. El personaje ha sido consumido por la vida del bajo mundo, por la obsesión de las mejoras constantes, aún sabiendo que esto podría ir en contra de su propia salud. Su deseo de considerarse alguien importante lo ha llevado a seguir actuando de tal manera y como tal, las consecuencias han llegado y con ellas el recordatorio de que el personaje no es nadie especial. Es simplemente una persona más que es parte del mundo y la sociedad decadente que presenta Cyberpunk. Es prácticamente un delincuente, un marginado y ahora un potencial peligro para todo el mundo. Decir que nadie es especial puede sonar algo rudo, incluso cruel, pero esto no es dicho con esa mala intención, sino con el motivo de ser realista,
de desprenderse del idealismo y de las expectativas absurdamente altas para así apegarse fielmente a la situación que se vive en la actualidad. Por supuesto que se pueden tener motivaciones y aspirar a grandes cosas. Eso es un hecho y si no fuera así, la vida prácticamente no tendría sentido. Pero aún con estas aspiraciones presentes, siempre hay que atenerse al momento actual, que para llegar a esas metas u objetivos debemos esforzarnos hoy, que en medio de nuestro esfuerzo somos una persona más de las miles que existen que debe dar lo máximo de sí para conseguirlo, que así como uno, los demás también tienen esa oportunidad, que las cualidades que uno tenga otros no las comparten, pero eso también sucede a la inversa y sobre todo que también todos en el mundo estamos expuestos a los mismos riesgos. Vivir de expectativas fantásticas e irreales desembocan únicamente en desilusiones, ya que al ser estas tan excesivamente altas se vuelven imposibles y nunca se lograrán llenar del todo, y como tal nos transmitirán una sensación de vacío e insuficiencia. En su lugar es mucho mejor atenerse a la realidad, a que las cosas no caen prácticamente del cielo, que debemos cuidarnos como cualquier otro y trabajar por aquello que deseamos, y por esa misma razón, cuando se obtienen logros y cumplimientos de metas a futuro, todo resulta ser muchísimo más satisfactorio y emerge en nosotros la sensación de plenitud, una sensación que lamentablemente David nunca llegó a conseguir, siendo un personaje que no solo tenía carencias en cuanto a sus objetivos personales, sino que también, de cierta manera, eligió vivir por otros. La obra de Cyberpunk Edgerunners tocó el corazón de muchos espectadores y junto con ellos sus personajes, y es que es difícil no sentir cariño por David. A pesar de las características negativas que se han mencionado, el personaje es alguien que vivió golpeado por la tragedia, tanto de los sucesos vividos como de su mundo. Aún sin un sentido claro para su vida, buscó las maneras de sobrevivir y en su carencia de deseos y metas propias, luchó hasta el final por cumplir aquellas de la gente que amaba, incluso las de su madre. No en el estado ni en la forma en que ella lo hubiera querido, pero logró llegar a la cima de la Torre Arasaka. Logró dar todo de sí y salvar la vida de su amada Lucy para permitirle ir a la luna que tanto anhelaba. Finalmente David no fue alguien único, especial ni trascendental para su mundo. No pasó ni pasará a los libros de historia, pero sí logró dejar huella en la gente que lo amó, y eso, para una vida, me parece que es mucho más que suficiente. Y se nos acabó la hora de la sesión. ¿Y a ti qué te parece el personaje de David y el anime de Cyberpunk Edgerunners? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte si no lo estás y compartirlo con tus amigos y amigas para apoyar el canal. Y te dejo mis redes sociales en la descripción. Dicho esto, me despido y nos vemos en la próxima. Chau chau.